Entonces, estando en Austin, ya tienes en Austin ¿cuánto tiempo? Creo que voy a cumplir 2 años, que soy malísima con el tiempo. 2 años. Sí. ¿Te has encontrado... socialmente te has encontrado en círculos más como querías? Sí, claro. Sí, aquí es completamente diferente. Y aquí también, lo que sí no me esperaba es encontrarme una comunidad latina que creo que es muy fuerte, nada más que todavía no nos damos tanta cuenta. Ni yo me había dado cuenta, ¿no? Dame más de eso. Explica más. ¿De qué te refieres? Porque aquí, en Texas, en Houston, Austin, Dallas, hasta en West Texas, la comunidad latina es muy fuerte. Pero yo creo que la identidad americana o estadounidense es tan... ¿cómo te diré? It's so loud. It's so loud. A lot of the immigrant experience here in the United States is wrestling with whether you're more American than Hispanic, or you're more American than Mexican, or you're more and we And spend that's a tough choice. and we spend a Because you lot of shouldn't time. be- you shouldn't choose. I know. We spend a lot of time, and I say this with experience. I spent a lot of time from like 10 years old to about 29. So of me saying like, I'm very confident, I'm very competent, I like these things, I know what I want out of my life, I know where I want to head in my life, I know that I can have these conversations, I can get myself into different rooms, but I don't feel like I belong in a lot of these spaces. Or even if people like, yeah, he belongs inside. On an identity level, I'm like, oh, they're just gonna look at me as a foreigner, or they're just gonna look at there. I'm not gonna be fully accepted, right? I have since done away with that mentality. I don't know how, but Let me just pause you there for a second. Yeah. When did you like notice that it was a mentality, and how did you change it? Because I think that's okay. So the way that I noticed that it was a mentality, it was because I started reading into history. So I still consider myself a really big nerd, so I like a lot of history. I like art. I'm a big art fanatic. Like music, especially photography, just art in general. I think art is the greatest thing that humanity's ever produced, ever. Period. So when I look through the lens of art first, because I want to feel connected to the human condition. I think that the people, regardless of nationality, we all feel the same emotions, and we all can relate to the same pain and happiness and struggle and joy. So I really resonate with the art perspective. But then I just started looking at like history in general, political history, the history of countries, the history of Mexico in the United States. I decided to dive deep, and or not deep, but I decided to dive into like, okay, if I feel uncertain about my identity as either a Mexican or Mexican American, because I'm a dual citizen, so like either a Mexican or a Mexican American. If I go to Mexico right now, I don't necessarily feel 100%. Like I belong there, because I don't have a lot of the customs and a lot of the like knowledge, the intrinsic knowledge. If I go to Houston or here in Austin, I feel a lot more comfortable being able to just go places and talk to people, and because I resonate with this experience. But then on a political year, it can be very in an election year, it can be very difficult to try to like speak about my Latin American experience because of all of the crazy happening at 30,000 foot view level, right? But when I started looking at history, that's when I realized it was a mentality, because for me, I'm like, oh no, we're more interconnected than we realize. And I think a lot of like second generation, third generation, fourth generation Mexican Americans, Hispanics, Latinos, whichever category you really fall into, Tejano, like we all have contributed to the culture of this land, both here and because it's connected, like just because the Rio Grande is right there, like it's not like it's a different culture, right? If you go to
El Paso, or if you go to McAllen, like the cultures intersect, you know. So then if you look back into like the 1880s, the 1910s, like everybody that was crossing through, just the simple fact that in Texas you can't go anywhere without queso or without tortillas or without Tex-Mex restaurant. Like, sure, I may not be a huge fan of Tex-Mex in general, as a more Mexican cuisine. Like, I never had queso growing up. In Mexico, there was no queso. No, you know, the Pero es bien rico. right. Yeah. The best thing you can probably get is like a queso flameado, right? Sí. Yeah, right, which I prefer. But it doesn't stop it from being the influence that we've provided through generations and generations and generations of intermingling and really enjoying ourselves. You can't get to like that kind of culture without there being a community driven. I guess I should say it like this better. You can't get to queso if we all hate each other. You know what I mean? Like, we can't as a society create something as wonderful as chips and queso if we all hate each other. If there was really the type of vitriol that people think that there is, right? So whenever that happened in my head, when it clicked, I was like, oh no. My perspective, regardless of where it lies politically or regardless of where it lies time, you know, wise, right? Because right now, the undocumented immigrant of right now is very different than the undocumented immigrant of 92, of 94, right? Regardless of those nuances, my perspective adds a little bit to the identity of this place. And once I felt like I really added to the identity of a place, I'm like, oh, there's no way you can get me out of this idea that I belong anywhere I am. Pero si te fijas que o sea, fuiste a entender la identidad del lugar para entender tu lugar, y cuando descubriste la tuya desaparece. Yeah. ¿Sabes? Yeah. Eso es lo mágico. Y te lo digo porque, no sé, yo viví, creo que mi experiencia en San Francisco, yo a veces veía personas que parecen mexicanas y a mí me daba mucho miedo hablarles en español porque decía, es que si se van a enojar, si son segunda generación. Y en mi cabeza eran muchas cosas, ¿no? Pero yo queriendo hablar español porque ahí no hablaba tanto español, la verdad. Y entonces les terminaba hablando en inglés pero yo no me sentía bien con esa situación. O sea, hay algo que yo digo, pero es que a lo mejor sí pueden hablar, y yo quiero hablar español y no hablo español. Y en mi cabeza era como así, ¿no? Y creo que parte de mí, aunque siempre... Creo que cualquier mexicano fuera de México se siente mucho más orgulloso de su cultura, y eso creo que pasa con cualquier país, ¿no? Porque descubres qué tan arraigado tienes las cosas. Pero cuando llegué a Austin dije, a mí eso no me vuelve a pasar. O sea, yo voy a estar muy orgullosa de mi cultura, y yo si veo a alguien que pienso que habla español y no es por... O sea, siento que no lo van a tomar a mal, voy a hacer el experimento, y lo empecé a hacer, porque al principio sí me da miedo. Y hasta la fecha no me ha tocado personas que me digan, si me dicen, bueno, háblame en inglés, pues te hablo en inglés, no pasa nada, ¿no? Claro. Pero... siento que fue esa perspectiva mía de cuando yo estoy más orgullosa, o ya ahorita que sé quién soy, no me causa conflicto abrirme, ¿no? Y el decir de que, oye, ¿hablas español? Sí. Perfecto, pues hablemos. Y cada persona que le pregunte, cuando se habla en español, ves la sonrisa en la cara y, bueno, hablemos español. Y me acaba de pasar ayer, o sea, justo ayer, me pasa todo el tiempo, ¿no? Y el celebrar también el lenguaje, digo, qué bonito. Y si no, pues hablamos inglés y no pasa nada, no te lo tomes. Pero creo que pasa mucho con segundas generaciones que a lo mejor sí tienes esta crisis de identidad, y si todavía no lo has descubierto, y a lo mejor es y es difícil. Y luego también estamos y yo lo digo con confianza para no como tenerlo de honor, pero también nos da vergüenza, porque nosotros no hablamos español todos los días con todos los amigos. Yo hablaba español con mis papás y con mis hermanos en la casa. Y mis papás me decían, cuando vayas a la escuela tienes que hablar inglés, tienes que acomodarte con esta cultura, tienes que acomodarte con... Y luego más que nada, sí, mi mamá me decía, tienes que acomodarte, pero mi mamá me decía, tienes que acomodarte bien para que no te digan nada los niños. Y mi papá me decía, no, tienes que acomodarte bien para enseñarles que tú puedes intelectualmente en la universidad, mi papá lo decía como sí, no estás en desventaja. Sí, claro. No, y también él me decía, porque mis papás fueron a la Universidad Autónoma de Nuevo León, los dos. Mi papá iba a ser doctor, cirujano. Mi mamá se graduó de
licenciada de comunicaciones, internacional. Son muy educados mis papás. Así que ellos pueden... Ellos vinieron a este país con la perspectiva sabiendo la importancia de cómo es que se ven políticamente. Entonces mi papá me decía, estos gringos piensan que nosotros no podemos. Y la verdad es que podemos más, porque tenemos hasta más orgullo, hasta más... Entonces, así que mi papá me decía, acomódate bien para que aprendas todo lo que necesitas aprender, pero luego que les enseñes que tú puedes.